Hola, buenos días. Bueno, espero que me estén escuchando. Bien, esta clase y la semana que viene vamos a dedicarlas a René Descartes. Los que vamos a trabajar en clase son la primera meditación metafísica y la segunda meditación metafísica. En total escribió 6. No vamos a leer las 6, no se puede. Bueno, con la 1 y la 2 más o menos tenemos ya una buena introducción a lo que es el pensamiento moderno. Y además ustedes tienen el discurso del método del cual hablé en la clase introductoria y leímos un parrafito allí donde Descartes dice que el buen sentido es lo mejor repartido en el mundo y que el buen sentido es la capacidad de discriminar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Vamos a leer ahora entonces, ¿sí?, la primera meditación metafísica. Primera meditación metafísica. Bueno, vamos a leer. Fíjense el título de esta primera meditación. El título es De las cosas que pueden ponerse en duda. O sea, Descartes empieza a escribir una obra en 6 capítulos, en 6 partes, y a la primera parte la llama así. O sea, en la primera parte va a ocuparse de pensar y de determinar qué cosas se pueden poner en duda y qué cosas no. Entonces, esta primera meditación es sobre las cosas que se pueden poner en duda. La duda empieza a ser un elemento importante, una herramienta fundamental de Descartes para tratar de cambiar la manera de pensar. Lo que quiere hacer Descartes es romper con esa tradición de 1000 años según la cual no se podía dudar, sino que lo que decía la autoridad era así. Como Descartes lo que pretende es terminar con el principio de autoridad, le parece que la herramienta más adecuada es la duda, porque cuando uno ante una autoridad que da órdenes, que dice las cosas que hay que hacer, las que no hay que hacer, y cómo hacerlas, y cuándo hacerlas, etc., cuando ante eso alguien duda, ¿no?, mantiene una distancia marcada justamente por la duda y se toma unos segundos antes de obedecer y se empieza a preguntar, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y cuál será la fundamentación, etcétera? ¿Y en dónde reside la autoridad del que me está dando esta orden? ¿Por qué yo tengo que obedecer? Bueno, se empieza a hacer todas esas preguntas generadas por la duda. La fuerza de la autoridad empieza a resquebrajarse. La duda va corroyendo la base donde se asienta la autoridad. Entonces Descartes dice, yo tengo que utilizar la duda para terminar con el principio de autoridad. Podría haber utilizado otras estrategias, bueno, está bien, pero utilizó esta. Y fue muy importante. Porque, fue muy importante para el desarrollo posterior de la filosofía y de la ciencia y de la cultura occidental. ¿Por qué? Lo que sucedía, claro, no es que Descartes inventó la duda. El hombre hasta ese momento no dudaba, no sabía dudar, y a partir de ahora, gracias a Descartes, no, obviamente que no. Lo que sucedió con esta obra y con la influencia que tuvo la obra de Descartes en la cultura occidental fue que
a partir de ahora, la duda pasó a ser una virtud del hombre moderno. Lo que sucedió fue que se convirtió en virtud lo que hasta ese momento era un defecto. El hombre que dudaba durante la Edad Media, digamos, el hombre que dudaba sobre cosas fundamentales, no si mañana voy a comer ravioles o tarta de ricota, no. No, sobre cosas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es verdad y qué es no? Bueno, o qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es actuar bien y qué es actuar mal. Estamos hablando de cosas serias. El que dudaba sobre eso es como que quedaba fuera del ámbito de lo aceptable. La duda, lejos de ser una virtud, era un defecto, era materia de confesión. Padre, debo confesar algo. He dudado mucho. Oh, hijo mío, debes fortalecer tu fe. No estaba bien dudar. En cambio ahora Descartes dice, momento, lo que está mal es no dudar. Si queremos ser modernos, si queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con el conocimiento, de hacer ciencia, de hacer filosofía, de conducirnos en nuestra vida, o sea, si queremos llegar a una mayoría de edad en la que no tenemos que andar preguntando a mamá y a papá, ¿puedo comerme un chupetín? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ir a visitar a mi amiguito? ¿Puede venir a jugar Robertito a la Play a casa? Bueno, llega un momento en que no se hacen más esas preguntas. Uno empieza a resolver solo las cosas, con la contrapartida de que eso conlleva una responsabilidad. Pero bueno, de eso se trata el juego de empezar a ser modernos, que es el juego al que nos quiere proponer Descartes que juguemos. Entonces, a partir de ahora, el hombre que queda fuera del nuevo orden cultural no es el que duda, sino el que no duda. El que acepta todo pasivamente, porque siempre se hizo así, porque lo dice la autoridad, porque ¿quién soy yo para? No, ¿cómo quién soy yo para? Somos todos iguales. El buen sentido es lo mismo en cada hombre. Por eso comienza así el discurso del método. Bueno, leamos, por favor. Hasta ahora leímos el título nada más. De las cosas que pueden ponerse en duda. Dice Descartes, he advertido hace ya algún tiempo que desde mis primeros años había admitido como verdaderas una cantidad de falsas opiniones, y que todo aquello que luego había fundado sobre principios tan poco seguros no podía ser sino muy dudoso e incierto, de modo que me era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones en las que hasta allí había creído y comenzar todo de nuevo desde los fundamentos. La frase sigue, pero detengámonos un momento acá. Deshacerse de las falsas opiniones. Para los que ya leímos Platón, sabemos la carga peyorativa que tiene la palabra opinión. La opinión no es verdadero conocimiento, no está bien fundamentado. A veces la opinión es verdadera, pero de casualidad. A veces no es verdadera. ¿Y cómo saber cuándo es verdadera y cuándo no? Si no se saben los fundamentos de la opinión, y hay que confiar. Bueno, si lo dice tal que sabe mucho, debe ser así. Otra vez el principio de autoridad. Pero estamos jugando a que el principio de autoridad no va más, que nosotros tenemos que decidir, no porque lo dijo alguien que sabe, o que nosotros creemos que sabe, o que él dice saber, sino que lo tenemos que decidir nosotros. ¿Cómo se hace?
Entonces, acá Descartes dice, bueno, me estoy dando cuenta de que muchas de las cosas que me enseñaron en la escuela, y Descartes iba a uno de los mejores colegios de Europa, digamos, no solo de Francia, sino de Europa, un colegio jesuita muy prestigioso, donde la enseñanza era de primer nivel, y Descartes dice, claro, porque recuerden de lo que habíamos hablado del contexto histórico de la revolución científica, en la que se empezaba a poner en cuestión lo que siempre se había creído. Por ejemplo, para nombrar alguna, que la Tierra estaba en el centro del universo y todo giraba alrededor. Siempre se creyó eso. Todas las autoridades dijeron eso siempre. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Durante siglos nos dijeron eso y ahora nos damos cuenta de que a lo mejor no es tan así. ¿Y cómo es que nos dimos cuenta de que a lo mejor no es tan así? Esto es lo que está jugándose acá. Entonces, lo que propone Descartes, retomando lo último que leímos, deshacerse de todas las opiniones en las que hasta ahora había creído y comenzar todo de nuevo desde los fundamentos. Porque ahí está la cuestión. Pero claro, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se determinan? ¿Cómo se los conoce? Si uno conoce los fundamentos, entonces sabe si la opinión, que es lo superficial, tiene un sustento válido o no. Lo que está buscando Descartes no es una verdad, sino una certeza. Vamos a plantear esto, aunque no lo podamos resolver ahora. Vamos a recurrir a nuestro pizarrón electrónico, como siempre. Esperen que regulo el brillo, ahí está. Vamos a plantear esto. Las autoridades, la Biblia y todas las autoridades religiosas, todas las autoridades políticas, nos ofrecen verdades. Acá está la verdad revelada. Lo que yo te digo es verdad. Al servicio de la verdad, dice el noticiero. Descartes dice, estoy harto de la verdad. Toda la Edad Media, toda la cultura occidental desde el siglo IV, y estábamos ya en el siglo XVII, o sea que no son 1000 años, son 1300 años. Se rigió por el principio de autoridad que nos decía que es la verdad. Y Descartes está buscando ahora terminar con esto y no quiere encontrar verdades, sino otra cosa, que es certeza. Esto no escribe muy bien. Bueno, espero que lo puedan ver. Verdad no es lo mismo que certeza. Descartes está harto de las verdades y lo que busca es una certeza. ¿Qué diferencia hay entre una verdad y una certeza? Bueno, vamos a ver si hoy lo podemos dilucidar con la lectura que estamos haciendo. Habíamos terminado de leer en la palabra fundamentos, pero la frase no terminaba allí. ¿Cómo sigue la frase? Retomo un poquito de antes, ¿no? Entonces dice, deshacerme de todas las opiniones en las que hasta allí había creído y comenzar todo de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. O sea, el propósito de Descartes es este: establecer algo firme y constante en las ciencias. O sea, está empezando a surgir una nueva manera de hacer ciencia, una nueva astronomía, una nueva física, y lo que veían estos intelectuales, estos pensadores, es que esta nueva ciencia, esta nueva manera de hacer ciencia que proponía, por ejemplo, que era el Sol el que estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor, ya no podía sustentarse en los mismos principios que se sustentaba el conocimiento durante toda la Edad Media, que era el principio de autoridad. ¿Y cuál será la nueva fundamentación? ¿Cómo podemos hacer para que esto
que todavía está en pañales, que no sabemos en qué va a terminar, no sabemos cómo se va a desarrollar, que es la ciencia moderna, tenga una fundamentación firme y segura, como dice aquí, para que el proyecto sea exitoso. ¿Cuál es el proyecto exitoso de la nueva ciencia que se está gestando en esta época? Estudiar la naturaleza. Recuerden cuando leímos la alegoría del sol, la alegoría de la línea, y cuando leímos a Aristóteles también, pero más claramente con Platón, alegoría del sol y alegoría de la línea, que de los objetos materiales, ellos decían que no podía haber ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque esos objetos están siempre en constante cambio, el devenir, etcétera, de eso no puede haber conocimiento fuerte. Pero el hombre moderno ya no se conforma con esa concepción de la ciencia. El hombre moderno quiere hacer ciencia de los objetos que están sometidos al devenir, de los objetos materiales, los que vemos y tocamos, y no solamente de entidades abstractas como los triángulos, los círculos o las cifras aritméticas. ¿Y cómo se hace eso? Es terrible la operación que quieren llevar a cabo. Quieren hacer ciencia, episteme, conocimiento fuerte, pero de un objeto que no es fuerte, sino que son los objetos materiales que nos rodean y que vemos y tocamos y percibimos a través de los sentidos y que están sometidos al constante devenir. O sea que están siempre siendo una cosa, dejando de ser una cosa para pasar a ser otra. Bueno, a eso está jugando Descartes. A fundamentar un conocimiento de los objetos materiales que llegue a tener la jerarquía de ciencia y no de doxa, opinión. Entonces lo que quiere es establecer algo firme y constante en las ciencias. Pero, pareciéndome enorme esta empresa, he esperado alcanzar una edad que fuera tan madura que no pudiese esperar otra posterior en la que yo fuese más idóneo para ejecutarla. Lo cual me ha llevado a diferirla tanto que de aquí en más creería cometer una falta si emplease todavía en deliberar el tiempo que me queda para actuar. Bueno, o sea, dejarte dice, bueno, ya tengo la edad suficiente, además tengo más o menos la vida resuelta, no tengo grandes preocupaciones, ya fui a la guerra, ya peleé, ya hice todo lo que tenía que hacer por la patria, etcétera. Bueno, ahora me voy a dedicar a pensar. Llegó el momento. Si lo dejo pasar, va a ser tarde. Entonces dice, bueno, ahora, sigo leyendo, ¿no? Ahora pues que mi espíritu está libre de todo cuidado y habiéndome procurado un reposo seguro, bueno, lo que acabo de decir recién, ahora que tengo ocio, que tengo tiempo libre, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir en general todas mis antiguas opiniones. Sigue con lo mismo. Basta de mis antiguas opiniones. Basta de todo lo que me enseñaron, de todo lo que aprendí en ese colegio que era el mejor colegio de Europa, que yo creía que me estaban enseñando la verdad. Bueno, ahora se está haciendo evidente que lo que me habían enseñado no eran más que opiniones débiles. Pero para cumplir este propósito no será necesario probar que todas ellas son falsas, todas las opiniones, ¿no? Empresa que quizá nunca podría llevar a cabo, pues la razón me persuade desde ahora a abstenerme de creer las cosas que no son enteramente ciertas e indudables, con tanto cuidado como de creer las que parecen manifiestamente falsas, por lo cual me bastará el menor motivo de duda para rechazarlas todas. Detengámonos en esto que aparece como medio confuso, pero es mucho más fácil de lo que parece. Lo que está diciendo acá son por lo menos dos cosas. Fíjense, al lado donde está el número 14 en el margen, dice, pues la razón me persuade. La razón me persuade. Pareciera que
Entonces, lo que está haciendo Descartes es establecer una nueva autoridad, que sería ya no alguien externo, o el Papa, o el profeta Jeremías, o el obispo, o el intendente, o el dentista, o quien sea, o la maestra, sino que la nueva autoridad a la que hay que obedecer y de la que hay que acatar las órdenes, sería entonces la razón. La diferencia es notable. O sea, no se trata de que Descartes destruye toda autoridad, sino que trata de destruir todas las autoridades tradicionales y las reemplaza por una nueva autoridad, que sería la autoridad para la modernidad, para el hombre moderno. Y esa autoridad nueva sería la razón. Claro, alguien dirá, bueno, pero al final hizo lo mismo, sacó una autoridad y puso otra. ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia es que la razón no es algo externo a nosotros. Como dijo al principio del discurso del método, el buen sentido, o también llamado razón, está en cada uno de nosotros. Quiere decir que Descartes está reemplazando una autoridad externa por una autoridad interna, la razón. Esa sería la nueva autoridad del hombre moderno. La autoridad es la razón la que nos va a ayudar a determinar qué es verdadero, qué es falso, qué está bien, qué está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y cualquier otra autoridad que nos diga algo con respecto a eso y esté en desacuerdo con la razón, caerá en descrédito, porque la autoridad máxima ahora es la razón. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, de las dos cosas que dijo Descartes en este párrafo me refería a una sola. ¿Cuál es la otra? La otra es una metodología que él propone. Dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para deshacerme de todas las opiniones? Voy a empezar a dudar de a una, las voy a anotar en un cuadernito y, y las voy a ir tachando a medida que dudo de cada una. No, no termino nunca. Dice, vamos a tener que hacer algo más drástico. Por empezar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar falso todo aquello que presente la menor posibilidad de duda. Esto va a ser algo metodológico. Lo voy a considerar como si fuese falso. Todo aquello de lo cual se pueda razonablemente dudar, lo voy a considerar como si fuese falso, aún sabiendo que existe la posibilidad de que sea verdadero. Pero no me voy a detener a decidir si eso que a lo mejor es verdadero o a lo mejor no es o no verdadero. No, porque no me va a alcanzar la vida si procedo así. Todo aquello de lo que no puedo estar absolutamente seguro, que sea verdadero, lo voy a considerar temporariamente, por ahora, voy a hacer de cuenta que es falso. ¿Por qué hace esto Descartes? Porque lo que él está buscando es algo que sea absolutamente verdadero, o sea, absolutamente indudable. Algo de lo que no se pueda dudar de ninguna manera. Por lo menos vamos a hacer la prueba, dice Descartes, a ver si procediendo así llego a encontrar algo que sea absolutamente indudable. La apuesta que hago es la siguiente. Yo necesito, como acabo de descartar las autoridades reveladas, digo, esto sirve para algunas cosas, pero para hacer ciencia no. Bueno, yo necesito entonces
otra fundamentación. No se puede hacer ciencia sin fundamentos. Tiene que haber una fundamentación. Ya no puede ser la autoridad revelada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es? La razón. ¿Qué quiere decir la razón? No, yo necesito un fundamento firme, algo absolutamente indudable, aunque sea algo muy chiquito, pero una verdad que sea, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Una verdad que sea absolutamente indudable, a partir de la cual pueda construir todo el edificio nuevo de la ciencia moderna. Si no encuentro eso, bueno, la ciencia moderna será un cúmulo de opiniones más o menos inestable, porque va a carecer de un buen cimiento. Alguien dirá, bueno, pero si usted ya tenía un buen cimiento, ¿por qué se empeña en tirar la lámpara? ¿Por qué se empeña en rechazar este fundamento que funcionó durante 1300 años? ¿Qué problema tiene Descartes? Usted es católico, usted cree en Dios, usted va a misa, usted no es ateo. Entonces, ¿por qué rechaza la verdad revelada como fundamentación de la ciencia? Y Descartes dice, bueno, justamente porque la nueva física, la nueva astronomía, contradice lo que dice la Biblia o lo que las autoridades, los teólogos, etcétera, dicen e interpretan que dice la Biblia. Según estas autoridades, no se puede pensar que la Tierra gire alrededor del Sol, porque eso es una herejía. Eso es un ejemplo. Entonces, si queremos una nueva astronomía y que esa astronomía progrese y desarrolle sus potencialidades de conocimiento, evidentemente hay que cambiar la fundamentación de la manera de hacer ciencia. Si seguimos con la misma de antes, no vamos a progresar nunca, porque vamos a tener que seguir pensando siempre obligatoriamente que la Tierra está en el centro del universo. Chao. El problema es cuál es esa nueva fundamentación. ¿De dónde la sacamos? ¿Existirá? Bueno, entonces Descartes se propone encontrar algo que sea absolutamente indudable. Por eso, dice, metodológicamente, por ahora, hago de cuenta que todo aquello de lo que se pueda dudar, voy a hacer de cuenta que todo eso es falso. Ya sé que todo eso es falso. Seguramente hay cosas verdaderas, pero ¿cuáles? No lo sé. Chao. Juguemos a que todo es falso. Es como si dijéramos, bueno, necesito encontrar un material adentro de esta habitación. Necesito encontrar algo que resista las llamas, que no sea quemable, ¿sí? Algo que resista la prueba del fuego. Bueno, es muy fácil. Vengo con un lanzallamas y prendo fuego todo. Y después reviso a ver si algo sobrevivió. A ver, ¿quedó algo sin quemar? Bueno, si encuentro algo que no se quemó, acá está lo que yo necesitaba. ¡Ay, me quemé! Acá está lo que yo necesitaba. Y si no lo encuentro, si todo quedó reducido a ceniza, bueno, tendré que concluir en que no había nada que resistiese las llamas. Eso va a ser Descartes con las dudas. Voy a dudar de todo para ver si encuentro algo que resista la prueba de la duda. Voy a usar la duda como si fuese fuego. Necesito encontrar algo que a pesar de que yo dude de eso, o a pesar de que yo intente dudar de eso, no pueda dudarlo. Así como intenté quemar algo y no pude quemarlo. Bien. Continuamos la lectura. Por eso, no es necesario que las examine a cada una en particular, a las opiniones, ¿no? Lo cual sería una tarea infinita, sino que, dado que la ruina de los fundamentos necesariamente arrastra consigo todo el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales
todas mis antiguas opiniones se apoyaban. En vez de atacar a cada opinión en particular, voy a atacar, o sea, si mis opiniones son un edificio de 58 pisos, no voy a empezar a destruir el piso 58 con un martillito y después el 57. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a la planta baja, o mejor aún, vamos a los cimientos. Vamos a tratar de atacar los cimientos. Si los cimientos no resisten, se viene abajo todo y ganamos plata, ganamos tiempo. Bien. Todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he constatado que algunas veces los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse jamás enteramente de aquellos que nos han engañado una vez. O sea, lo primero que hace entonces con esta metodología de no dudar de cada cosita suelta es decir, a ver, la mayoría de la información que yo tengo la percibo a través de los sentidos. Los sentidos no son absolutamente seguros. Siempre existe la posibilidad de que uno escuchó mal, que uno vio una cosa y al final era otra. ¿Puedo estar absolutamente seguro de lo que percibo a través de los sentidos? No. Listo. Ya está. O sea, toda la información empírica, todo lo que veo, toco, huelo, es dudosa. No quiere decir que todo es falso. Recuerden la metodología que propone Descartes. No dice todo lo que percibo a través de los sentidos es falso. Estoy buscando algo que sea absolutamente indudable. Todo lo que percibo a través de los sentidos ofrece algún tipo de posibilidad de dudar de eso. Por lo tanto, lo que estoy buscando no es lo que percibo a través de los sentidos. Estoy buscando otra cosa. Eso indudable que yo estoy buscando, lo tengo que buscar por otro lado. Pero se detiene y le da una vuelta más a esto. Dice, pero aun si los sentidos nos engañan algunas veces con respecto a las cosas poco sensibles y muy alejadas, hay quizás muchas otras de las que no podemos dudar razonablemente. Bueno, ahí está la clave. No se trata de dudar a lo loco, sino de dudar razonablemente. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre moderno es razonable, se rige por la razón. Porque empieza a ser la razón la nueva autoridad. Entonces, bueno, ¿se puede dudar razonablemente de los sentidos? Bueno, de las cosas que están muy alejadas, parece que sí, dice Descartes. Las cosas que vemos de lejos, las que no están bien iluminadas, como decía Platón en la alegoría de la luna, del sol. De todo eso se puede razonar razonablemente, se puede dudar razonablemente. Pero dice, a pesar de eso, hay quizá muchas otras de las que no podemos dudar razonablemente, aunque las conozcamos por medio de los sentidos. ¿De qué cosas parecería que no se podría dudar razonablemente, a pesar de que las conocemos a través de los sentidos? Bueno, pone como ejemplo que estoy aquí sentado junto al fuego, en bata, teniendo este papel en la mano y cosas por el estilo. Se está describiendo él mismo mientras escribe esto que está escribiendo. Es como si dijéramos, ahora, bueno, no puedo, es muy difícil dudar de que estoy acá leyendo Descartes delante de una cámara de internet y que, con un vaso de agua en la boca y que estoy tomando agua. ¿Cómo hago para dudar de eso? Ustedes a lo mejor pueden dudar de eso. Pero yo, que lo estoy haciendo, que tengo el vaso en la mano, es razonable dudar de estas cosas. ¿Cómo podría negar, dice Descartes, que estas manos y este cuerpo son míos? Si no es quizá comparándome con esos insensatos cuyo cerebro está tan turbado u ofuscado. Bueno, está hablando de los locos, ¿no?
cerebro tan turbado u ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran firmemente que son reyes cuando son muy pobres, que están vestidos de oro y púrpura cuando están desnudos, o imaginan ser cántaros o tener cuerpo de vidrio. Pero bueno, esos tipos están locos, dice, y yo no sería menos extravagante si tomara sus ejemplos por regla. O sea, es muy importante en esta nueva sociedad racional que está empezando a fundarse en Europa, es muy importante que la conducta y la forma de pensar sea lo más alejada posible a la de los locos. Es más, es un momento histórico en el que los locos son recluidos, sacados de la sociedad, encerrados en instituciones especiales, manicomios. Es un momento histórico en el que sucede eso. Los locos, hasta ese momento, durante la antigüedad, durante la Edad Media, salvo que fueran peligrosos, no se los excluía. Eran parte de la sociedad, eran parte del el loco del pueblo. Era un tipo que estaba ahí y que incluso en algunos momentos se le consideró que esos tipos tenían alguna especie de comunicación especial con las divinidades, que las cosas que decían, que parecían poco coherentes, eran porque eran dictadas por algún numen, etc. Bueno, pero no era alguien que debía ser excluido de la sociedad, porque bueno, no era una sociedad racionalista. En cambio, a partir de ahora es cuando en Europa se crean los manicomios y se los encierra, los locos quedan excluidos de la sociedad. Así que Descartes dice, ¿no me estaré comportando como loco si dudo de todo lo que perciben los sentidos? Incluso si dudo de que ahora tengo un vaso de vidrio en la mano. Sin embargo, dice, claro, y entonces ¿qué? ¿Los sentidos son absolutamente dudables o no? ¿Vamos a considerar que los sentidos entonces es la fuente segura de conocimiento que estoy buscando? Y aquí mete entonces el problema del sueño. Dice, sin embargo, debo considerar que soy hombre y que por lo tanto acostumbro a dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas y a veces menos verosímiles que esos insensatos cuando están en vela. ¿Cuántas veces me sucedió soñar en la noche que estaba aquí vestido cerca del fuego, aunque estuviese acostado desnudo en mi cama? Ahora me parece que los ojos que miran este papel no están adormilados, ni soñolienta la cabeza que muevo, que es con deliberado propósito que extiendo esta mano y que la siento, y lo que sucede en sueños no parece ser tan claro y distinto como todo esto. Pero, pensando cuidadosamente, recuerdo haber sido engañado con frecuencia cuando dormía por ilusiones semejantes. Y deteniéndome en este pensamiento, veo tan manifiestamente que no hay indicios concluyentes ni señales lo bastante ciertas por las que pueda distinguirse netamente la vigilia del sueño, que quedo perplejo, y mi perplejidad es tal que por poco no es capaz de persuadirme que duermo. ¿Se entiende lo que está haciendo Descartes? Dice, bueno, está bien, es poco razonable dudar de las cosas muy inmediatas, de que ahora estoy acá con este saco, sentado, leyendo. Pero dice, ¿y si estoy soñando? Si todo esto nada más que un sueño, ¿cómo me doy cuenta si esto es la realidad o yo estoy durmiendo en mi cama ahora y estoy soñando que estoy acá leyendo, etcétera?
Continúa la lectura. Dice, supongamos entonces que estamos dormidos y que todas estas particularidades, a saber, que abrimos los ojos, que movemos la cabeza, que extendemos las manos, cosas parecidas, no son sino falsas ilusiones. Y que incluso ni nuestras manos ni nuestro cuerpo son tales como los vemos. Sin embargo, hay que admitir al menos que las cosas representadas en un sueño son como cuadros y pinturas, que no podrían forjarse si no es a semejanza de algo real y verdadero. Quiere decir que aunque yo esté soñando, no estoy soñando cosas falsas, estoy soñando cosas verdaderas. O sea que incluso en el sueño o incluso en un cuadro en el que lo que está pintado es falso, las cosas que están pintadas en el cuadro de alguna manera existen, tienen cierta verdad y cierta realidad. Retomo de la página 43 la primera oración, el segundo renglón. Dice, sin embargo, hay que admitir al menos que las cosas representadas en el sueño son como cuadros y pinturas que no podrían forjarse si no es a semejanza de algo real y verdadero. Y que entonces, al menos estas cosas generales, a saber, ojos, cabeza, manos y todo el resto del cuerpo, no son cosas imaginarias, sino verdaderas y existentes. Pues los pintores, consagrados a representar con gran artificio sirenas y sátiros, están nombrando objetos que no existen, sirenas, sátiros, consagrados a representar con gran artificio sirenas y sátiros de formas bizarras y extraordinarias, no pueden, sin embargo, atribuirles formas y naturalezas enteramente nuevas, sino que mezclan y componen de algún modo los miembros de diversos animales. O bien, si acaso su imaginación es tan extravagante como para inventar algo nuevo y sin parecido a nada que hayamos visto jamás, y que su obra nos represente una cosa puramente ficticia y absolutamente falsa, es cierto aún que al menos los colores que la componen deben ser verdaderos. De lo que se está dando cuenta Descartes, o está escribiendo esto para que nos demos cuenta nosotros, es que incluso en lo falso hay algo de verdadero. No existe la falsedad absoluta. Por más invención y por más imaginación que pongamos para inventar algo absolutamente nuevo, siempre va a haber algo que no sea inventado. Inventamos el monstruo más fantástico, pero le tenemos que poner un ojo, o plumas, o escamas, o una pata, o una oreja, algo que no inventamos nosotros. Simplemente lo que inventamos es combinar cosas que ya existen, pero que no existen en un solo ser, ponerlas todas en un solo ser. Bien, de lo que se está dando cuenta Descartes es que hay más posibilidades de error en las cosas compuestas que en las cosas simples. Las cosas compuestas pueden ser falsas, pero las cosas simples no. Esto es un principio epistemológico que va a regir todo el pensamiento moderno y después de la modernidad también. Un método, una forma para encontrar algo que sea verdadero, consistirá en descomponer lo que se presenta como compuesto.
La sirena es falsa. No existe un animal o un ser que sea mitad mujer y mitad pez. Pero sí existe la mujer y sí existe el pez. Entonces, si descomponemos, encontramos dos cosas verdaderas y que juntas conforman una cosa falsa. Pero la falsedad está en el compuesto, no en lo simple. Este es un principio importante para el desarrollo de la ciencia moderna. Sigamos leyendo. Por la misma razón, estamos en mitad de la página 43, ¿no? El primer párrafo que empieza en la 43. Por la misma razón, aunque esas cosas en general, a saber, ojos, cabezas, manos y otras parecidas, puedan ser imaginarias, debe admitirse que hay todavía cosas más simples y más universales que son verdaderas y existentes, por cuya composición, ni más ni menos que por la composición de verdaderos colores, están formadas todas las imágenes de las cosas que son en nuestros pensamientos, sean verdaderas y reales o ficticias y fantásticas. O sea, en la fantasía más grande, en la mentira más gigantesca, siempre hay algo que tiene que ser cierto. No existe la mentira absoluta y la falsedad absoluta. Eso es lo que miro para allá porque están por tocar el timbre en mi casa y posiblemente empiezan a ladrar los perros, o sea que esto se puede complicar un poco. Aunque a lo mejor los perros los estoy imaginando, eso es tener imaginación. Bien. Continúo. A este género pertenece la naturaleza corpórea en general y su extensión. ¿A qué género? ¿De qué se está refiriendo Descartes? Se está refiriendo a aquello que es muy general, muy básico, muy simple y que por lo tanto es menos probable que sea falso. ¿Qué es eso? Bueno, la naturaleza corpórea en general y su extensión. Junto con la figura, ahora vamos a ver qué es esto, junto con la figura de las cosas extensas, su cantidad o magnitud y su número, el lugar donde están, el tiempo que mide su duración y cosas semejantes. Está hablando de qué es lo que va a estudiar la física moderna para poder convertirse en ciencia. ¿Cómo va a encarar el estudio de los cuerpos físicos? Los va a encarar estudiándolo de esta manera que acaba de decir. Lo que va a estudiar la física moderna de los cuerpos va a ser su extensión, su cantidad, su magnitud, su número, el lugar donde están, el tiempo que mide su duración y otras cosas semejantes. Fíjense que las cosas que está nombrando son fácilmente matematizables. Son cosas que se pueden expresar a través de cifras. La extensión de un cuerpo, la cantidad de materia, la magnitud, su número, el lugar donde están, esa es la más complicada para percibir cuál es la matematización posible de eso. El tiempo que mide su duración. Si el cuerpo está en movimiento, también se matematiza todo. Cuánto recorre en un determinado periodo de tiempo, etc. Esto es clave para el desarrollo de la ciencia moderna, de la física moderna.
avancemos un poco más. A ver, no, detengámonos. Lo que está señalando Descartes acá es lo que se llaman cualidades primarias. Cualidades primarias de los cuerpos. A diferencia de las cualidades secundarias. ¿Qué diferencia hay en esto que está discriminando Descartes entre cualidades primarias y cualidades secundarias? Lo que está tratando de diferenciar es las cualidades que son propias del objeto en sí, de las cualidades que están más bien en el sujeto que lo percibe que en el objeto. Por ejemplo, fíjense que no dice nada del color. Tampoco dice nada de la dureza o aspereza, que tiene más que ver con la sensación y con la percepción del sujeto que percibe que las propiedades que son intrínsecas al objeto. En cambio, la masa, la cantidad de materia que tiene, no depende de la percepción del sujeto y es matematizable. Pensemos en un chocolate. De un chocolate, de una barra de chocolate, Descartes nos dice que la física va a estudiar, por ejemplo, la masa, por ejemplo, la ubicación, la duración, la consistencia, bueno, pero no dice que va a estudiar el sabor. Pregunto, ¿el sabor de la barra de chocolate está en la barra de chocolate? ¿Es algo propio del objeto? ¿O se necesita un sujeto que entre en contacto con ese objeto y lo saboree para que se produzca la sensación de sabor a chocolate? Y lo mismo podría preguntar con el color. ¿El color del chocolate es algo propio del objeto? ¿O es resultado de la luz que se refleja y llega a nuestra retina y nuestro proceso psicológico, del proceso de la información, etcétera? El color, el sabor, es algo mucho más subjetivo, no está propiamente en el objeto, como tampoco el sonido de una guitarra. El sonido está en el oído del que la escucha. El famoso, no sé, problema, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, en el medio de un bosque cae un rayo y explota un árbol gigantesco y ¡blum! Bueno, muy bien. Ese ¡blum! Si no hay alguien que está escuchando, si no hay un ser vivo con capacidad auditiva, ese blum se produce, hay ruido a rayo y a árbol caído y explosión. No. ¿Qué es el ruido? El ruido es lo que percibimos, lo que alguien percibe con su oído. En una civilización de sordos, el sonido no existe. No es que no existen porque no lo escuchan, no existe. La existencia del sonido depende de la escucha, del sujeto que escucha. Bien. Entonces, Descartes lo que está diferenciando es cosas que son propias del objeto con cosas que son propias del sujeto que lo percibe. Y lo que dice es, bueno, si queremos hacer una ciencia nueva, seria, que se dedique a estudiar cosas con fundamento y que sean indudables o poco dudables, no habrá que estudiar lo que es subjetivo, las cualidades secundarias que dependen del sujeto que percibe al objeto, sino las cualidades primarias, las que son del objeto propiamente. Bueno, ¿y cuáles son? Bueno, algunas de las que nombró recién.
Sobre esas cualidades es difícil dudar, es fácil ponerse de acuerdo porque se miden y se expresan en cifras. En cambio, si el sabor al chocolate es rico o es feo, o es demasiado fuerte o un poco amargo, qué sé yo, si nos ponemos a discutir sobre eso, chao, no hay ciencia posible. ¿Se entiende a dónde está apuntando Descartes? Bueno, entonces serían las cualidades primarias de los objetos. Pero bueno, la cosa sigue, ¿no? Dice, por todo lo cual, quizá no sea errado concluir que la astronomía, la medicina y todas las otras ciencias que dependen de la consideración de las cosas compuestas son muy dudosas e inciertas, pero que la aritmética, la geometría y las otras ciencias de esta clase, que tratan de cosas muy simples y muy generales, sin preocuparse mucho por saber si ellas son o no son en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable. Fíjense a la conclusión a la que fue llegando a través de este análisis. Los conocimientos cuyos objetos son compuestos y además se perciben a través de los sentidos, son conocimientos con una fundamentación mucho más débil, son mucho más dudosos que aquellos conocimientos que estudian cosas más generales, más abstractas, que no se perciben a través de los sentidos, por ejemplo, la aritmética y la geometría. Esto a esta altura del partido ya no nos puede sorprender mucho porque es lo mismo que había dicho Platón 2000 años antes, 2000, 20 siglos antes, en la alegoría de la línea y en la alegoría del sol. La aritmética, la geometría y las otras ciencias de esta clase estudian cosas muy simples y muy generales sin preocuparse mucho por saber si ellas existen o no en la naturaleza. El matemático que estudia las propiedades del triángulo no está estudiando nada de la naturaleza. En la naturaleza no hay triángulos, ni cuadrados, ni hexágonos, no hay nada de eso. A lo sumo, hay algunos objetos triangulares o hexagonales, pero no hay hexágonos ni triángulos. Y el matemático estudia eso, no estudia objetos triangulares, sino estudia el triángulo. Y fíjense lo que agrega ahora Descartes, dice, pues esté yo dormido o despierto, la suma de 2 y 3 será siempre 5. Y el cuadrado jamás tendrá más de 4 lados, ni menos de 4 lados. Y no me parece posible que verdades tan manifiestas puedan ser sospechosas de alguna falsedad o incertidumbre. Claro. Fíjense todo el problema que planteó, ¿no? Empezó a dudar de los sentidos. Dice, bueno, pero de lo que está muy cerca de este vaso de agua parece poco razonable dudar. Ah, pero puede pasar que esté durmiendo. Y entonces, ¿qué? Si no puedo distinguir si estoy dormido o si estoy despierto, ¿cómo sé si lo que estoy percibiendo es verdadero o falso? Bueno, pero no siempre, bueno, todas esas vueltas que dio, incluso en las mentiras más grandes hay algo de verdadero, pero ¿cómo distingo qué es lo verdadero, qué es lo falso? Y dice, a ver, salgamos de este embrollo. ¿No habrá algún tipo de conocimiento que sea absolutamente verdadero independientemente de que yo esté dormido o despierto? Porque si encontramos un conocimiento así, chao, ya tenemos solucionado el problema. ¿Qué me importa si estoy dormido o despierto? Dice, la matemática. Matemática, geometría, las propiedades del triángulo, el triángulo de Pitágoras, 3 más 2, 5, 7 más 5, 12. No importa si estoy dormido o si estoy despierto, es lo mismo. Eso es verdad siempre, es indudable. Y son cosas que no percibo a través de los sentidos. O sea que tampoco puedo dudar por ese lado. Es decir, que Descartes parece haber encontrado eso que buscaba al principio de la meditación. ¿Qué era lo que buscaba? Algo que sea absolutamente indudable. Algo que resista la prueba de la duda. Y ahora sí me voy a detener a ver cuál es esta diferencia entre verdad y certeza.
Decíamos que Descartes está buscando una certeza, porque lo que considera una certeza es una verdad que ha logrado superar la prueba de la duda. Una verdad es algo que nos viene impuesto de afuera como verdadero, ya sea por las autoridades medievales o por las autoridades más actuales como los medios de comunicación o los profesores de la universidad. Esos tipos te dicen, esto es verdad y más vale que lo aceptes si, por ejemplo, querés aprobar el examen o si no querés, si querés que no te metan preso, etc. Ahora, una certeza es diferente. Una certeza es una verdad que el sujeto incorpora activamente luego de haber dudado de ella. No la acepta pasivamente porque me lo impone la autoridad, sino que el sujeto asume la tarea de buscar si eso tiene alguna fundamentación o no. Entonces, en ese proceso, a la verdad le pueden pasar dos cosas. Una, es descartada porque se la descubre falsa, o dos, se la acepta, pero activamente, después de haber dudado de ella, y entonces esa verdad pasa a ser para el sujeto una certeza. Tengo la certeza de que esto es así. ¿Por qué? Porque me ocupé de pensarlo. Me ocupé de dudar de eso. Recuerden, cuando leímos a Aristóteles, que Aristóteles buscaba opiniones generales acerca del sabio y la sabiduría, a quién se considera sabio, ¿no? Habíamos visto que tenía 5 opiniones generales de a quién se considera sabio y qué es la sabiduría, y que luego esas 5 las razonó, buscó la fundamentación y estuvo de acuerdo con esas 5, pero esas 5, por haber pasado ese proceso, dejaron de ser meras opiniones y pasaron a ser verdades fundamentadas, o sea, certezas para Aristóteles. Esto es lo que nos está proponiendo hacer Descartes. Y eso es lo que él está buscando. Él lo que necesita para fundamentar la nueva ciencia es no una verdad, sino una certeza. Claro que la certeza tiene que ser verdad, pero con la verdad sola no alcanza. Tiene que ser una verdad procesada por la propia inteligencia del sujeto, por la razón que está igual en todos los hombres. Si la razón no estuviera en todos los hombres y solamente en algunos iluminados, o en algunos privilegiados, solamente en las autoridades, bueno, entonces la cosa tendría que funcionar como funcionó durante 1300 años. Las autoridades nos dicen a nosotros que no tenemos capacidad de razonar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero Descartes dice, basta de eso. Llegó el momento en que el hombre, en general, no solamente cada uno en su proceso biológico, sino la humanidad como proceso colectivo, tiene que dejar la niñez y asumir su mayoría de edad y empezar a pensar por sí misma. Y hacerse responsable de las cosas que decide a partir de su propio pensamiento. Entonces lo que busca Descartes, y todo este proceso lo hizo para encontrar no una verdad, sino una certeza. Ahora bien, si yo fuera Descartes, la meditación terminaría acá y no solo la meditación, sino que no solo la meditación primera no seguiría, sino que tampoco habría una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Porque acabo de encontrar una verdad indudable. Acabo de dudar de todo y me acabo de dar cuenta
que la matemática y la geometría resiste la prueba de la duda. No importa si estoy dormido, si estoy despierto, si estoy abajo del agua o en Marte. Las verdades matemáticas son indudables, por lo tanto son certezas sobre las cuales puedo fundamentar la nueva ciencia moderna. Pero como yo no soy Descartes, y Descartes era mucho más testarudo y se tomaba las cosas en serio, cuando llegó a este punto dijo, ¿no se podrá dudar también de las matemáticas? ¿No será posible dudar de que el cuadrado tiene 4 lados, de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados? ¿Se puede dudar de eso? ¿De que 2 más 2 es 4? Si no se puede dudar de eso, muy bien, ya tenemos lo que buscábamos. Pero, momento, no está, hagamos la prueba de dudar. Vamos a tomar en serio la cosa. ¿Cómo podemos dudar de la matemática? Bueno, Descartes, déjese joder, ya está, ya encontró lo que buscaba. No, yo soy Descartes. Estoy acá con la estufa, con la bata, tengo tiempo, tengo ocio, así que déjenme tranquilo, no me hinchen. Como decía Aristóteles, la única ciencia libre es la metafísica o la filosofía. No me vengan a apurar con que ya lo resolví. Déjenme seguir pensando. ¿Qué les molesta? Bueno, vamos a seguir pensando. ¿Cómo se puede hacer para dudar de la matemática? Entonces damos vuelta a la hoja y vemos con sorpresa que la meditación sigue, o sea que la cosa no está resuelta. Continuamos entonces leyendo a ver qué pasó. Dice Descartes, sin embargo, hace mucho tiempo, página 44, ¿no? Hace mucho tiempo que guardo en mi espíritu una cierta opinión, que hay un Dios, y ese Dios puede todo. Ese Dios me ha creado y me ha producido tal como soy. Pues bien, ¿quién podría asegurarme que ese Dios no haya hecho de modo que no exista ninguna tierra, ningún cielo y ningún cuerpo extenso, ninguna magnitud, ningún lugar, y que sin embargo tenga yo los sentimientos de todas esas cosas, y que todas ellas me parezcan existir tal como las veo? Puede ser que Dios me haya creado a mí, engañado desde el principio, como la película esa de Truman Show, por ejemplo. No existe nada, no existe el mundo, no existe ninguna otra cosa, pero yo creo que todo esto que percibo a través de los sentidos existe, porque Dios me hizo de esa manera. Vivo en un mundo de engaño. Ese era un argumento que usaban los que estaban en contra de la teoría de la evolución cuando se encontraban en excavaciones esqueletos de animales rarísimos. Hoy los llamamos dinosaurios, animales prehistóricos, etc. Pero en ese momento aparecían esos restos de animales inexistentes y muchos lo presentaban como prueba de que ven que hubo una evolución, antes los animales eran así, después empezaron a ser de otra manera, y los que estaban en contra decían, no, esos son esqueletos que puso Dios a propósito para poner a prueba nuestra fe, para ver si caemos en el engaño de creer que las especies evolucionan, etc. Bueno, algo así está diciendo Descartes acá, pero llevado el argumento al extremo. Todo, absolutamente todo es falso, menos yo, menos cada uno de ustedes que ahora está mirando la pantalla. Sin embargo, creemos que todo lo que percibimos es cierto. Más aún, dice Descartes, no conforme con el planteo que acaba de hacer. Más aún, así como a veces juzgo que los otros se equivocan, incluso en las cosas que, según piensan, saben con la mayor certeza,
puede suceder que Dios haya querido que me engañe toda vez que sumo 2 más 3, o cada vez que cuente los lados de un cuadrado, o cada vez que juzgue sobre algo más fácil todavía, si es que puede existir algo que sea más fácil que eso. Claro, dice, estamos en un problemón. ¿Qué pasa si Dios nos hizo de tal manera que cada vez que vemos un cuadrado creemos que tiene 4 lados y no tiene 4 lados? ¿Qué tal si cada vez que sumamos 3 más 5 creemos que el resultado es 8, pero 3 más 5 no es 8? 3 más 5 es 12 o 858.000 millones, o alfajor de chocolate, o barrilete, o lo que sea. ¿Por qué tiene que ser un número el resultado? Eso también puede ser un engaño. ¿Qué pasa si la cosa funciona así? Y entonces, fíjense lo que dice ahora, pero quizá Dios no ha querido que yo me engañe de ese modo, pues se dice de él que es soberanamente bueno. Enseguida escribe esto porque sabía que lo iban a leer en la Facultad de Teología de París, a los cuales les dirigió este escrito, ¿no? Que eran autoridades. Sin embargo, si repugnase a su bondad hacerme tal que yo me equivoque siempre, parecería que también debiera repugnarle permitir que me equivoque algunas veces. Y sin embargo, a veces me equivoco. Dice, bueno, está bien. Como Dios es el ser supremo, todo amor y qué sé yo, no puede ser que nos haya creado de tal manera que nos equivoquemos siempre. Sin embargo, si el tipo es tan perfecto y nos ama tanto, debería habernos hecho de tal manera que no nos equivoquemos nunca. Y eso no sucede. Es evidente que muchas veces nos equivocamos. Me equivoco yo y nos equivocamos todos. Y Dios permite eso. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, les propongo que salteemos el parrafito que sigue, que es un poco, se mete en cuestiones teológicas que ahora no nos incumbe. Pero antes de terminar esa página, retomemos la lectura en la oración que dice, no tengo en verdad nada que responder. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones empezando a contar de abajo para arriba. Página 44. No tengo en verdad nada que responder a estas razones, si Dios esto o lo otro, sino que estoy obligado a admitir que de todas las opiniones que alguna vez he tenido por verdaderas, no hay una de la cual no pueda dudar ahora. Y esto no por algún descuido o ligereza, sino por razones muy fuertes y maduramente consideradas. Fíjense, ni siquiera puede estar absolutamente seguro de las matemáticas. Por lo cual es preciso que desde ahora detenga y suspenda mi juicio sobre ellas y que no les otorgue ya mayor crédito que el que otorgaría a las cosas que me parecen evidentemente falsas, si deseo encontrar alguna cosa constante y segura en las ciencias. O sea, vuelve al planteo que había hecho al principio acerca de su metodología de duda. Sobre todo aquello que muy probablemente sea cierto, pero que sin embargo tiene el menor resquicio de duda, metodológicamente lo voy a considerar como si fuese falso, porque lo que yo estoy buscando es una certeza absoluta, algo de lo cual no pueda dudar, pero no pueda dudar de ninguna manera. ¿Hay alguna manera de dudar de que 3 más 2 es 5? Sí, la hay. Claro, está el problema con los teólogos, ¿no? Que todavía tenían poder, todavía la Inquisición existía, recuerden lo que hablamos la clase pasada, y si leían esto de Descartes podía tener un problema muy serio. Lo podían meter en cana, hasta lo podían matar. Dice, ¿cómo hago para dudar si no me puedo permitir decir que Dios nos hizo de manera que nos engañemos? Porque sería una herejía.
Bueno, ¿cómo puedo encontrar la vuelta para hacer eso? Sigamos leyendo. No basta con haber hecho estas observaciones, sino que además debo esforzarme por recordarlas, pues aquellas opiniones antiguas y ordinarias vuelven a mi pensamiento frecuentemente y el trato largo y familiar que han tenido conmigo les da el derecho de ocupar mi espíritu a pesar mío, adueñándose casi de mis convicciones. Ahora nos detenemos a ver qué está diciendo, ¿no? Y no perderé jamás la costumbre de aceptarlas y de confiar en ellas mientras las considere tal como en efecto son, a saber, de algún modo dudosas, tal como acabo de mostrar, y sin embargo muy probables, de manera que es mucho más razonable creerlas que negarlas. Está diciendo, no solamente toda la historia de la humanidad en los últimos 13 siglos, sino también la historia personal de cada hombre se desarrolla aceptando verdades y opiniones establecidas, que funcionan, que uno no pone en duda todo, porque si no, no se puede vivir, no se puede hacer nada, no se la pasaría dudando. Entonces, como metodológicamente me propuse dudar de todo lo que no sea absolutamente cierto, eso es un esfuerzo gigantesco que tengo que hacer porque estoy acostumbrado a aceptar lo que funciona, lo que aparentemente no tiene problemas. Eso es lo que dijo en el primer párrafo que leímos recién. Y lo que yo me estoy proponiendo es considerar falsas, ¿sí?, las cosas que son de algún modo dudosas. Considerar como si fuesen falsas, aunque sería mucho más razonable aceptarlas como verdaderas. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Pienso, por lo tanto, que usaré mejor de mi razón si, tomando un partido contrario, empleo todo mi cuidado en engañarme a mí mismo, fingiendo que todos esos pensamientos son falsos e imaginarios, hasta que, habiendo balanceado mis prejuicios, de manera que no puedan inclinar mi opinión a un lado o a otro, mi juicio deje de estar dominado por los malos hábitos, por la costumbre de aceptar todo pasivamente, ¿no?, y desviado del recto camino que puede conducirlo al conocimiento de la verdad. Bien. Lo que está diciendo es que es muy difícil mantener esta búsqueda de una certeza absoluta, dudando absolutamente de todo lo que sea mínimamente dudable. Continúa la lectura. Pues estoy seguro que no puede haber ni peligro ni error en esa vía y que no podría el día de hoy acordar demasiado a mi desconfianza, ya que no se trata ahora de actuar, sino solamente de meditar y conocer. Claro, para alguien que tiene que hacer cosas, no puede estar dudando de todo. Dice, bueno, voy a tomar un vaso de agua porque tengo mucha sed. Y esto será un vaso, y esto será agua, será verdad, no estaré durmiendo. Y así pasan los minutos y pasan las horas y termino muerto, con el vaso de sed, con el vaso de agua en la mano, y yo muerto porque mi cuerpo necesita tomar agua para sobrevivir. Dice, bueno, hacer esto en la vida práctica es una imbecilidad, está diciendo Descartes. Lo que estoy proponiendo como metodología de duda no es para la vida práctica, sino para la vida teórica. Lo que yo estoy haciendo con esto no es resolver cómo voy a cocinar el churrasco mañana, sino lo que estoy buscando es la fundamentación teórica para la nueva ciencia. Bueno, entonces para eso sí vale la pena y es útil y es pertinente hacer todo esto que está diciendo Descartes, de dudar incluso de que 2 más 2 es 4. Supondré entonces, fíjense el párrafo este que empieza abajo en la página 45, supondré entonces que hay no un verdadero Dios, fuente soberana de verdad, sino un cierto genio
maligno, tan astuto y engañador como poderoso, que ha empleado toda su industria para engañarme. Acá Descartes saca de la galera un personaje, lo hace intervenir en su historia, en su proceso. Dice, bueno, no puedo hacer que Dios, o sea, la idea que tenemos de Dios es de un ser tan perfecto, tan grande, tan amoroso, etcétera, que no nos cabe en la cabeza pensar que Dios nos creó para que nos equivoquemos siempre. No solamente no es difícil pensarlo, sino que además es peligroso, porque todavía la Inquisición existe y tiene poder. Entonces, bueno, dejemos a Dios tranquilo, pero pensemos que a lo mejor existe, no Dios, sino, bueno, qué sé yo, un genio maligno, una especie de demonio travieso, un ser evidentemente superior al hombre, muy astuto y muy engañador, y que emplea toda su industria, todo su poder para engañarme. Voy a suponer eso, dice. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos son ilusiones y engaños. Son ilusiones y engaños de los que se sirve este genio maligno para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como careciendo de manos, de ojos, de carne y de sangre y de todo sentido, pero creyendo falsamente tenerlo todo. Permaneceré obstinadamente aferrado a este pensamiento. Y si por ese medio no está en mi poder llegar al conocimiento de verdad alguna, por lo menos está en mi poder el suspender mi juicio, por lo cual me abstendré cuidadosamente de dar crédito a ninguna falsedad y prepararé mi espíritu para todos los ardides de ese gran engañador. Lo prepararé tan bien que por más poderoso y astuto que sea, jamás podrá imponerme nada. Fíjense la maniobra, fíjense la maniobra que establece, a la que apela acá Descartes. No parece verosímil que Dios nos haya hecho para que nos engañemos siempre. Pero ¿y si existe el genio maligno? Un genio que se complace y que parece que su misión principal es la de mantenernos engañados constantemente. Todo lo que creemos que percibimos es falso. No existe nada. Ni las cosas que nos rodean, ni las personas que nos rodean. No existe la universidad. Estamos acá creyendo que vemos. Yo no existo, por supuesto. ¿Qué prueba tienen de que existe si no ven más que un tipo atrás de una pantalla? Puede ser realidad virtual, pero la realidad virtual también puede ser falsa. Puede ser que no exista ni siquiera la realidad virtual. Todo lo que percibimos, todo lo que vemos, tocamos, olemos, nuestro propio cuerpo puede ser falso, pero nosotros podemos tener la falsa convicción de que todo eso es verdadero. Ah, bueno. Entonces, si eso funciona así, el genio maligno también nos engaña cada vez que sumamos 2 más 2. Porque eso también puede ser materia de engaño. El genio maligno puede hacer que nuestra mente, nuestra inteligencia funcione de tal manera que nos haga creer que 2 más 2 es 4, cuando en realidad es cualquier otra cosa. Ni siquiera existe el 2. Creemos que existe. Fíjense al extremo que llevó
Descartes la exigencia. Porque esto le permite dudar de eso que hasta hace un ratito parecía indudable, que eran las matemáticas. Si el genio maligno existe, entonces las matemáticas también son dudables. Y estamos fritos, ¿eh? Estamos en el horno. Alguien dirá, bueno, pero el genio maligno no existe. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién lo vio? Bueno, no es una objeción demasiado seria. Inmediatamente Descartes nos va a decir, bueno, justamente el poder del genio maligno consiste en pasar desapercibido. Descartes dice, yo no estoy seguro de que el genio maligno exista, pero ¿y si existe? ¿No habíamos acordado al principio que íbamos a considerar falso todo aquello de lo cual se pueda dudar, aunque sea mínimamente? Bueno, si el genio maligno existe, se puede dudar también de lo único que hasta ahora habíamos encontrado como absolutamente certero. Eso que había superado la prueba del sueño, la prueba de la duda de los sentidos, las matemáticas, la geometría. Entonces, acá Descartes se encuentra con un hermoso problema. Y nosotros también. Si el genio maligno existe, y lo tenemos que considerar como una hipótesis cierta, ¿no? Estamos jugando en serio, estamos apostando en serio. O sea, el genio maligno existe. No podemos decir que no existe porque existe la posibilidad de que exista. Muy bien. Es muy fácil sacarse de encima del problema diciendo el genio maligno no existe y chao. No, 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 dice, no, no, volvé para acá, volvé para acá. Vamos a pensar en serio. Pensemos que el genio maligno existe y que nos engaña en todo. Está ahí atento a cada cosa que hacemos para engañarnos. Toda nuestra vida es una gran mentira. Todo lo que creemos es falso. Entonces, aceptando la existencia del genio maligno, ¿es posible encontrar algo que sea absolutamente dudable? Perdón, absolutamente indudable. Porque eso es lo que estamos buscando desde que empezamos a leer. Eso es lo que está buscando Descartes desde que empezó a escribir. Por eso la meditación se llama de las cosas que se pueden poner en duda. Cuando empezó a dudar de los sentidos, de la información que percibimos a través de los sentidos, empezó a dudar de si estamos despiertos o dormidos, empezó a dudar. Cuando llegó a la matemática dijo, parece que esto no se puede dudar, salvo que exista el genio maligno. Bueno, apostemos a que el genio maligno existe. Vamos a tomar la cosa en serio. El genio maligno existe y nos engaña incluso cuando contamos los lados de un cuadrado. Incluso cuando sumamos 2 más 3. Nos engaña siempre. Muy bien. A pesar de eso, ¿es posible encontrar algo que sea absolutamente indudable o no? Si llegamos a encontrar algo que sea absolutamente indudable, considerando que el genio maligno existe y que actúa de esta manera, entonces ahí tenemos la posibilidad de encontrar un cimiento firme sobre el cual construir la nueva ciencia moderna, el edificio de la ciencia, que estaba ahí empezando, estaba en pañales. Se estaba produciendo la revolución científica ahí, pero no se sabía para dónde se iba a disparar eso, si iba a tener un desarrollo o no. O sea, había que fundamentar eso. Los interesados en que el proyecto de la ciencia moderna sea exitoso se daban cuenta de que si no se fundamentaba bien, el proyecto podía fracasar. Eso es lo que está tratando de buscar Descartes. Bueno, vamos a buscar un cimiento que sea firme. ¿Qué hago entonces? Agarro el lanzallamas y trato de quemar todo para ver si algo resiste la prueba del fuego. El lanzallamas podría ser el genio maligno. Traigo al genio maligno, lo instalo acá
Le digo, engañame en todo. Y aún así, voy a ver si encuentro algo de lo cual no pueda dudar. Y la primera meditación termina así. El último párrafo lo leen ustedes. Termina de esa manera, con una incerteza escalofriante. Lo que logró Descartes es determinar que se puede dudar de todo, incluso de lo que parecía que no podía dudarse, que eran las matemáticas. El desafío que tenemos para toda la semana, les aseguro, no van a poder dormir en toda la semana. Van a estar toda la semana enfrascados en este problemón de Descartes, que consiste en encontrar, a pesar de la existencia del genio maligno y de su accionar maléfico, encontrar algo de lo cual no se pueda dudar. Es un problemón importantísimo, porque si se puede dudar de todo, ¿qué sentido tiene nuestra propia vida? Ahora, si encontramos algo firme y seguro de lo cual no se pueda dudar, a pesar del genio maligno, la cosa cambia completamente. ¿En qué cambia? Y, por ejemplo, en que se puede confiar en que el conocimiento es posible. Quiero decir, si el genio maligno existe y se puede dudar de todo, no hay conocimiento posible. Tenía razón Gorgias al final. Nada existe. Si algo existe, no se lo puede conocer. Y si se lo puede conocer, no se lo puede comunicar. Pero si el genio maligno existe, ni siquiera se llega a la tercera tesis de Gorgias. Con la primera alcanza, o con la segunda. Nada existe y si algo existe no se lo puede conocer. Y justamente lo que quiere hacer Descartes es fundamentar la nueva ciencia para que esa nueva ciencia no sea mera doxa, mera opinión, conocimiento aproximativo, débil, variable, etcétera, sino un conocimiento fuerte, firme, o sea, episteme, o sea, ciencia, que es lo que ahora decimos cuando decimos la palabra ciencia. Bueno, entonces el desafío, la tarea para la semana es esa, ¿sí? Nos quedamos con el genio maligno, nos engaña en todo y tenemos que encontrar algo de lo cual no podamos dudar, aún estando el genio maligno actuando en nuestra contra. ¿Sí? Bueno, ya sé, no van a poder dormir en toda la semana, bueno, lo lamento, esto es así. Cuando uno se pone a pensar en serio, suelen pasar estas cosas. En la semana, si repasan la clase y algo les quedó muy oscuro, me preguntan, hacen las consultas, ponen la página o por mail o en el aula virtual, incluso a las 4 de la mañana, porque como no van a estar durmiendo, porque con esto no se puede dormir, no hay problema, yo tampoco voy a estar durmiendo. Bueno, repasen entonces qué pasó en esta primera meditación de Descartes, todo el proceso que hizo de implementar la duda, como la duda no por el ansia de dudar de todo porque sí, sino para buscar algo que sea indudable. Es muy distinto, ¿eh? No es un escéptico Descartes. No es decir, yo no creo en nada y chau. No, el tipo está desesperado por creer en algo, necesita creer en algo, pero necesita que eso en lo que crea sea realmente indudable y no una mera opinión o una verdad impuesta desde afuera por la autoridad. Necesito tener una certeza, eso es lo que está haciendo Descartes. Acá se está jugando la vida Descartes. No es una cuestión así nomás. Se está jugando la vida en el sentido de que el hombre necesita una ciencia nueva que esté bien fundamentada. Bueno, los dejo con el genio maligno toda la semana. Hasta la próxima.